Bienvenidos a el primer episodio de Pa' Hacer la Historia Larga. Estamos aquí con el anfitrión Mr. Raúl Luna. Y el día de hoy les vamos a platicar una historia muy particular y que obviamente es necesaria que ustedes conozcan y que se enteren el por qué deberían escuchar al tipo a mi izquierda, Mr. Raúl, ¿verdad? La historia que les vamos a contar el día de hoy es precisamente la historia de él. Va a ser una pequeña entrevista, va a ser algo bien informal. Obviamente nos vamos a reír, vamos a sacar algunas lecciones para ustedes, para que obviamente vayan y apliquen. La historia viene siendo la historia de Mr. Raúl, como ustedes saben, y pues bueno, es más, no le voy a quitar el micrófono a la estrella, al estelar de la noche. Vamos a, obviamente, conocerlo. Mr. Raúl. ¿Cuál noche? ¿Cuál fregada noche? Si es de tarde, no estás viendo, pero bueno. Pero es que este video se va a subir en la noche. Ah, bueno. Por eso, entonces. En la noche se va a subir, ok. ¿Qué historia? Comencemos con su historia. Introdúzcase. Yo sé que obviamente es famoso en TikTok, es famoso en Facebook, es famoso en YouTube, en Instagram, ahí vamos para arriba. Pero pues para toda la nueva audiencia, los nuevos seguidores, ¿quién es usted y por qué deberían escucharlo? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Luna, nací en San Francisco, California, crecí en México, en un pueblito bien chiquito, nos regresamos a América a la edad de 8 años y medio, 9 años de edad. Y definitivamente me tocó vivir en una familia donde lo único que miraba era que trabajaban como bestia, muy duro. Y estoy agradecido de haber obviamente crecido en ese ambiente, de haber tenido dos mundos, el mundo mexicano, el mundo de Estados Unidos, porque me permite el poder valorar dos diferentes ambientes, el poder darme cuenta que pude mirar en este caso lo importante que es trabajar fuerte, pero también me di cuenta lo importante que es trabajar con la mente, ¿no? Entonces, imagínate cuando puedes combinar ambas. En este caso tuve esa fortuna, esa oportunidad, y el día de hoy Mr. Franco me pidió que contara precisamente la historia. ¿Qué historia quieres que te cuente? Yo sé que... Comencemos, obviamente usted nació aquí, pero ¿por qué regresan para México? Bueno, en lo principal, mis padres, mi mamá me contó, me dijo a mí que vinieron precisamente a que yo naciera en los Estados Unidos. Entonces, ellos querían que yo naciera acá porque en su forma de pensar, si la persona tenía papeles o si su hijo llegaría a tener papeles, entonces podría tener un mejor futuro. Sabemos bien que hasta cierto punto esas son limitaciones, porque hay personas que todavía lo creen, que creen que es que, mira, si yo tuviera papeles, olvídate, yo hiciera y deshiciera y creara y fuera millonario, y te das cuenta que no es cierto, porque cuántas personas no tienen papeles o no tienen documentos y no hacen nada. Y hay personas que no lo tienen y hacen cosas extraordinarias. Y hay personas que no los tienen y también no hacen nada. O sea que hay de ambos, ¿no? Correcto. Sin embargo, eso fue lo que ellos querían hacer de mi persona. O no de hacer de mi persona, pero es lo que ellos pensaban que me iban a poder dar un mejor futuro si lograba tener documentos, nacer acá y etcétera. La cual vivo agradecido, vivo infinitamente agradecido. No quiero decir que las cosas probablemente no se hayan facilitado, pero no significa que te garantice el hecho de que vayas a hacer algo al respecto. Pero tú me dijiste que querías, de hecho, precisamente la historia que tú querías que te contara. Bueno, puede ser. Bueno, es un tema un poco fuerte, porque la razón por la cual Mr. Raúl obviamente es seguido por muchas personas es porque él estuvo encuerado todo un año. Esa es la historia que realmente querían que les contara. Quieren que les cuente la historia de cuando estuve encuerado por todo un año. Y precisamente, ahorita vamos a llegar al respecto, vamos a llegar a la desnudez de 12 meses, pero tranquilos, ahorita queremos continuar. ¿Quieres que continuemos con la otra historia? Claro, ¿no? eso regresa. O con la misma historia, pero vamos a llegar a la historia de prácticamente cuando anduve encuerado por todo un año. Es vergonzoso,
es difícil de comprender, pero bueno, hey, mi pasado no lo puedo cambiar, es lo que es. Y te voy a contar, obviamente, parte de la historia incluye el proceso, el periodo de 12 meses que anduve encuerado. Entonces, ¿crees en México? Allá estaba con, me imagino, ya su papá y su mamá, ¿no? Con mi mamá, Su mamá, y su mis papá. abuelos. Bueno, mi mamá y mi abuela por parte de mi papá y mis abuelos por parte de mi mamá. Sin embargo, vivíamos en México, en la casa obviamente que mi papá nos había dado, pero convivíamos bastante allí con los tíos, los hermanos de mi papá y con mi abuela. ¿Qué los trae de regreso para acá? Yo crecí en un hogar en los Testigos de Jehová. No nos dejaban, como parte del régimen, no nos dejaban saludar la bandera. Entonces en México era muy típico que tenías que levantarte en la clase, saludar la bandera, y no nos dejaban, ¿no? La religión simple y sencillamente no lo permitía. Nosotros en ese tiempo, obviamente, yo en lo particular, en vez de decir nosotros, ¿no? Yo en lo particular era muy, muy rígido también, muy religioso, porque eso fue lo que me inculcaron mis papás. Entonces, literalmente, pues no nos dejaban saludar la bandera, entonces no nos dejaban entrar en la clase. Entonces mi mamá, mi papá, les daba cosa el que no fuéramos a ir a la escuela. Entonces yo creo que en ese momento vieron la necesidad de decir, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos, porque ¿qué va a ser de mí, o qué va a ser de mí y mis hermanos que no puedan ir a la escuela en México porque no pueden saludar la bandera? Y allí fue cuando toman la decisión de que nos vengamos de regreso, y dado que aquí en Estados Unidos pues no son así de rígidos. Si tú dices no puedo saludar la bandera, no la voy a saludar. Y terminó acá. Y terminamos acá, de regreso. Ahora, lo cual me siento otra vez, ¿no? Bendecido, me siento muy contento, porque a mi papá, me recuerdo, en esos 8 años y medio, me recuerdo haberlo visto una sola vez, nada más. Entonces, a lo mejor él fue más veces, pero que yo tenga conciencia, recuerdo verlo visto una vez. Recuerdo que la única vez que fue a México me echaron mentiras, ¿no? Las mentiras piadosas. Algo me decía que mi padre ya se regresaba a los Estados Unidos, pero dice, voy a ir a la tienda a comprarte sodas y chocolates. Y me agarré chillando y no lo quería soltar, y no lo quería, porque dentro de mí yo sentía como que no era cierto, ¿no? Y pues no era cierto. Terminó viniéndose de regreso él a los Estados Unidos. Fue la única vez que yo recuerdo de verlo visto en México. Fue cuando me platicó que dijo que creía que iba a comprar. Digo, pues, ¿cuántos chocolates vas a comprar? ¿Para dónde llevas la maleta? Bueno, y en México es bien común, fíjese, en México es bien común de que dicen, hey, voy a ir por cigarros, ¿no? Voy a ir por cigarros, y ya no regresan. Y ya no regresan. Lo curioso es que son simplemente creencias, ¿no? Donde yo creo que en ocasiones uno cree que los niños o los hijos no pueden captar ciertas cosas, y uno intuye. Yo no sé si era intuición o si, pero yo sabía que algo no cuadraba. Estaba chiquillo, pero no cuadraba, pues. Entonces nunca más lo volví a ver. Me di cuenta cuando mi madre me dice, Raúl, dice que quisieras irte a los Estados Unidos a conocer a tu papá, ¿no? Más, y estar con él. Y dije, claro que sí. Recuerdo que nos venimos todos, mi mamá y un hermano de ella, a los Estados Unidos, y curiosamente pues llegamos a San Francisco, California. Fue cuando corrió su primer maratón, ¿no? Fue cuando corrí mi primer maratón total, ¿no? Me tocó andar deprisa, corriendo, haciendo todo lo que todos tienen que llevar a cabo, ¿no? El hecho de poner todo en riesgo. Te das cuenta que pones todo en riesgo, pero lo haces porque dentro de ti tienes un deseo bien grande de querer salir adelante. En el caso, obviamente, de mis padres, yo nada más hacía lo que ellos pues, me decían que íbamos a hacer. Entonces, llegamos, comencé a trabajar bien chiquillo. Es muy común en México trabajar desde pequeño, pero acá también para nosotros fue como si fuera México en Estados Unidos, porque veníamos bien acondicionados, aculturados de nuestro México lindo. Y pues bueno, me tocó, no es que me haya tocado, elegí, mejor dicho, trabajar desde chiquillo, porque era la única forma que podía estar cerca de mi papá.
no podía estar cerca de él porque se iba temprano. Nosotros obviamente todavía no, en este caso nos íbamos a la escuela nosotros, entonces él trabajaba temprano, cuando nosotros regresábamos ya estábamos dormidos cuando él llegaba, entonces no nos mirábamos. Entonces dentro de mí dije, oye, nos dejaban, mi mamá nos dejaba a cuidar con una señora que estaba como que media loquilla del cerebro. Y pues a mí me preocupaba porque no nos daba de comer, siempre andábamos con hambre, ellos trabajando, y en un punto me puse a pensar, dije, oye, pues, ¿qué puedo hacer para yo tener que estar cerca a mi papá? Entonces fue cuando me fui con ellos a reciclar botellas, a doblar cajas, a tirar volantes en las calles, y de esa manera pude estar cerca con mi jefe. Wow. Me platicaba que su papá lo vio a usted crecer, pero horizontal, ¿no? Horizontal prácticamente, porque... Y no es porque se estuviera poniendo gordito, sino que pues se iba temprano, estaba acostado y llegaba en la noche y usted estaba acostado ya de regreso del día. Total. Mucha gente allá afuera se identifica con su historia porque les toca vivir lo mismo, o sea, no nada más de México, Guatemala, Honduras, o sea, todos los países en Latinoamérica les toca vivir experiencias similares. En lo personal, pues yo también nací acá y fui criado en México, entonces cuando lo conocí, pues dije, hey, si él puede hacer todo lo que está haciendo, yo también puedo, ¿no? Platíqueme, desde que regresó acá, obviamente ya acá tomaron este privilegio de ya no saludar a la bandera. Correcto. ¿Acá sí fue posible? Acá sí fue posible, llegamos, entramos, luego entramos a la escuela, ¿no? Y es algo muy interesante porque... ¿Pero hasta qué año estudió? Para que sepan. Yo aquí en Estados Unidos hasta la high school. High school. No sé, creo que es prepa. ¿No? Estudiaba y trabajaba con su papá. Pues es que la escuela nunca me gustó, la verdad. Y después con los años llegué a entender que no es que no me gustara aprender, no es en sí que no me gustara aprender, siempre he sido curioso y siempre me ha gustado aprender, pero no me gustaba aprender la materia que alguien más imponía, de la cual no me interesaba. Entonces, como por ejemplo, yo me hacía preguntas como, ¿por qué tengo que aprender historia? ¿Qué fregados tiene que ver historia? Ya es gente muerta. O sea, ¿qué tengo que aprender? O sea, al menos, ¿cuál es el beneficio, vaya? Y a mí era la que más me gustaba, historia. ¿Sí? Sí. Yo en lo personal nunca me gustó. Obviamente lo hice, pero, por ejemplo, eso. Otras cosas como, por ejemplo, ciencia o álgebra y no le hallaba, vaya, el chiste de tener que estudiar esa materia. Puede dar el caso que no miraba en qué se iba a utilizar en el futuro. Sí me interesaba estudiar otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo agarrar libros de avioncitos de control remoto, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo vuelan? ¿Por qué? ¿Cómo es que se levantan eso? O sea, había cosas en las que sí me llamaba la atención y eso era lo que yo quería, no lo que ellos querían imponer. Pero bueno, eso fue parte, ¿no? Acá sí no tuvimos que saludar la bandera, y tuvimos la oportunidad de ir a la escuela elemental, middle school, high school. No fue hasta la high school que me puse las pilas en la escuela, la verdad. Entonces iba a la escuela y trabajaba. Y eso fue incluso desde la elemental. Iba a la escuela. Desde elemental. Sí. Elemental es que primaria, ¿no? Creo que sí. Entonces, desde la elemental, recuerdo que vivíamos, híjole, ¿no? Íbamos a la escuela a 1 hora y 15 minutos de retirado de donde vivíamos. O sea, y nos levantaba un camión de los amarillos, ¿no? Y nos llevaba. La escuela, me acuerdo hasta el nombre, Garfield. De hecho, ayer, precisamente con mi carnal, me estaba diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando me quebré la mano y terminamos en el hospital? Y me recordó, obviamente, la escuela que íbamos de la Garfield. La razón que íbamos allí es porque de allí, el restaurante donde mi papá, junto con sus hermanos, trabajaban y eran dueños, pues nos tomaba como, literalmente eran como unas 3-4 cuadras.
Entonces estaba cerquita. De la escuela. De la escuela. Entonces lo que hacíamos es que en la mañana nos veníamos en el camión y llegábamos allí y luego de allí salíamos de la escuela y nos íbamos al restaurante. Entonces en el restaurante nos íbamos al sótano dentro del restaurante y allí nos quedamos hasta que mi papá salía. Pero ahí no trabajaba todavía. Ahí ya comencé a trabajar. ¿O ya comenzó? Sí, los primeros días no, pero ya después sí comencé a trabajar. Comencé a trabajar ya de lavaplatos, comencé doblando cajas, barriendo, trapeando. Ya. Quizás no afectó, pero ¿cómo alteró su infancia? El trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea, eso ya era una responsabilidad que... No, yo no siento que tuve una niñez normal. Siento que no fui el típico niño que jugó con carros o que tuvo una niñez así de que le tenieran todo y de que jugara con juguetes y que los llevaran al parque y que esto y que lo otro. Yo creo que, no creo, o sea, me tocó vivir en un ambiente de puro adulto. Entonces siento que maduré muy rápido porque estaba con otras personas de la cual obviamente ya eran mayores de edad. Y te podrás imaginar, si quería ir al parque, pues yo iba al parque, ¿no? Pero siempre anduve en la calle, siempre fui callejero porque, otra vez, volanteando, pasando los flyers, pasando los flyers, los door hangers de los restaurantes. Recuerdo que caminábamos 4 horas diarias para pasar los volantes. Entonces, siempre había que ver, siempre había que curiosear, pero no fui niño. Siento que no fui niño en ese sentido. Ahora, recomendaría, como ejemplo, de repente un padre de familia que nos esté viendo, el involucrar a sus hijos, no en trabajo, porque obviamente sé que era trabajo pesado el que a usted le tocaba hacer para un niño, si empezaba desde la elementaria. Sí. Pero como involucrarlos más Recuerdo quién nos estaba platicando, creo que era Mr. Manuel, uno de sus estudiantes, que él platicaba que tenía su hija, que la involucraba, que tenía el interés ya de evaluar propiedades y todo lo relacionado a bienes raíces, que es obviamente el giro al que se dedica principalmente. ¿Recomendaría que sucediera eso con los hijos a una temprana edad? Sí, definitivamente. Creo que deben de tener esa, lo que yo le llamo... Como la chispa. No, yo le llamo más como inteligencia de calle. Street smart. Street smart, la inteligencia de calle. Y la razón, y eso me refiero a que estén dispuestos a descubrir, explorar, a trabajar a una temprana edad. Y cuando digo trabajar, no necesariamente ni siquiera para alguien más, me refiero que sepan chambear, que sepan hacer, que sepan obviamente ser serviciales y que sepan lo que cuestan las cosas. Creo que sí es necesario, sí es importante. A mí nunca me dieron las cosas fáciles y vivo agradecido. Creo que me dio contexto de que tenía que trabajar por ello. Personalmente, uno de mis miedos más grandes, a mí en lo particular, es con mis hijos, de que saben lo que hago. La más grande se involucra en algunas cosas de las que hago, sin embargo, el miedo más grande es precisamente de que ellos no tengan la misma hambre que yo tenga, que simplemente se conformen con un poco porque de repente cometa un error de darles todo. ¿Qué pasó a los 14 años? 14 años, muchas cosas pasaron. Me volví rebelde, me junté. ¿Qué es juntarse? Me volví rebelde, me refiero con mis padres, con mi mamá, porque recuerdo la primera vez que le dije, mamá, porque hasta esa edad todavía todavía iba a los testigos de Jehová y todavía estaba muy, muy metido, ¿no? Y recuerdo una vez decirle a mi madre, decirle, ¿sabes qué, jefa? Es que no puedes obligar a alguien que no quiera hacer lo que no le nazca hacer. Entonces, pues ya estaba, ¿no? Y en esa edad de rebeldía. Y miré como que pues siempre mantuvo esa distancia de esa edad porque me junté. Y juntar me refiero, me fui, o sea, la muchacha y mi persona nos juntamos, o sea, mi novia. Llámale casarse, nomás porque no tiene documentos que dice que se casó uno a la fregada, ¿no? Pero
me junté con la novia y literalmente, ¿no? Fue una experiencia otra vez, ¿no? Yo lo hice porque buscaba madurar, buscaba el poder madurar, el ya tener mi hogar, el poder ir construyendo y irme realizando. Sin embargo, pues... Un tip para todos los que nos ven. ¿Es bueno casarse temprano o no? Mira, viendo las cosas desde el ángulo como hoy lo veo, no puedo cambiar yo mi pasado. No lo puedo cambiar, definitivamente. Y no lo cambiaría de todas maneras. Pero el tip sería, no creo. Es más, déjamelo, cambio de regreso. Sabiendo lo que hoy sé, yo me asegurara de primero explorar el mundo. Suficiente a tal grado que llegue el momento en donde digas, estoy ya listo, verdaderamente estoy listo para no andarla cajeteando por ningún otro lado. Estoy verdaderamente listo para entregarme al 100 sin distracción alguna. Y si no puede uno contestar eso, entonces no recomiendo que alguien se junte o se case muy chico. ¿Se casa? ¿Se salió de la casa de sus padres? Me salgo de la casa de mis padres. Me voy a una casa, me voy a la casa de un tío mío que en paz descanse. Con la muchacha. Con la muchacha. Él fue el que me dio como tipo asilo, ¿no? Me acuerdo que le digo... Vamos a mandar primero un saludo para todos esos tíos chidos. Los tíos chidos. Los que le hacen, para mí, que ¿no? Te hacen el paro. Total, ¿no? Un tío bien a todo dar, muy a todo dar. La verdad que muy chévere, pues, muy fregón. Le marco, ya hicimos el plan, ¿no? De que... Ya traía teléfono a los 14, para que Sí, claro, ya. No nomás teléfono, Viper también, Viper, no se te olvide el Viper. ¿Te acuerdas del Viper? No, es que tú estás... No, pues a tu edad yo creo que... No, pero sí sabes qué. Sí. Ah, bueno. El Viper, famoso, ¿no? Traía Viper y celular. Los celulares bien freaking grandotes y caros a lo bestia. Entonces traía Viper, celular y billetes. Ya me comenzaba a ir más o menos. Se lo está robando la muchacha. Trae teléfono, trae Viper, es porque obviamente le empezaba a ir bien. ¿Cree que el mismo que le empezara a ir bien en lo que estuviera trabajando o haciendo, lo hizo el juntarse? Pues definitivamente me dio la seguridad o me dio la confianza de que podía sacar el asunto adelante, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Lo planeamos, recuerdo, era la vecina, para acabarla de molar, imagínate, la vecina. Le digo, ¿Era su novia? Sí, la vecina era la novia. Nos vamos a... Saludos para todos los que andan con su vecina. Saludos para los vecinos y vecinas. Total, le digo, ¿sabes qué? Mañana, cuando nos vamos a la escuela, pues de allí nos vamos. Entonces le llamo al tío. Agarras tus crayolas y... Le dije, tío, le tengo una noticia. Le dije, agarras tus crayolas y nos vamos a dibujar a otro lado, ¿no? Yo 14 y ella 14, imagínate, ¿no? El mismo 28. año, de hecho, creo que éramos del mismo año, algo así. Pero bueno, no, locuras, tontería y media, o sea, locuras. Le llamo a mi tío y dice, no, pues dice, váyanse a la casa y allí se quedan y el asunto y medio. Y pues le dije, pues yo le pago la renta, ¿no? Rénteme un cuarto, el asunto. Total, para cuando los jefes se dan cuenta, dije, mira, al final los papás va a surgir dos cosas. O realmente les voy a caer bien y se van a enojar, un rato se van a enojar, pero se van a tener que contentar. Y al rato todo va a estar bien, ¿no? Entonces, dicho como hecho, así pasó. Al final, después nos movimos a vivir allí anduvimos viviendo después con mi tío, nos fuimos con mis jefes, con mis papás. Vivimos ahí un rato y luego después con los papás de ella. ¿El vecino? ¿O no? Sí, del vecino. Ahí anduvimos por todos lados, ¿no? Y luego finalmente, ¿no? Y después me doy cuenta que terminamos a los 18 años de edad, se acaba todo y se va ella con alguien más y se termina la historia ahí. O sea, ese pedacito de la historia, ese pedacito. Me deja por otro. Razón, no la sé, nunca lo voy a saber así a ciencia exacta. Creo que tuvo demasiada libertad,
nunca aspiró a querer estudiar o ser alguien. Recuerdo que le decía, échame la mano, apóyame. Mira, yo siempre he trabajado un frego y hasta cierto punto yo siempre he aspirado a querer hacer algo, ¿no? Y le decía, mira, aunque tú no quieras hacer nada, nada más échame la mano, apóyame y yo me encargo de tenerte como tú quisieras. Pero échame la mano. Entonces, de alguna forma u otra, ¿no? Cuando la persona no es la correcta, pues no es la correcta, ¿no? Y agradecido que se haya ido, porque espero que ella se encuentre de maravilla con quien esté. Y en su momento, pues obviamente, ¿no? No lo entendía, pero muy, muy contento de que hayamos partido, porque no, de todas maneras no había madurez, no era el tiempo adecuado, porque no estábamos muy chicos, estábamos muy ignorancia absoluta. Desde que se junta, 14 años, hasta que son 4 años que estuvo con ella, ¿qué negocios logró tener? En ese tiempo trabajaba de lavaplatos y comenzaba a entrar a la cocina. Comenzaba a entrar ya a la cocina. O sea, cuando iba a la cocina a hacer ensaladas, a hacer, por ejemplo, pizzas. Recuerdo que trabajaba en San Francisco y luego me moví de San Francisco a buscar un trabajo allí cerca de donde vivíamos para no tener que viajar. Después comencé a manejar, a choferear, a entregar pizza a domicilio y volví a regresar a San Francisco. Me iba más o menos bien, por noche en esos años acá creo que como 125, 150 horas de la noche, de un turno de las 5 a las... Ahora en aquel tiempo, ¿no? Digo, relativamente me iba bien, comparado al día de hoy, digo, se queda uno pensando qué fregado estaba haciendo, pero es el inicio, es el proceso. Yeah. Estuve haciendo desde entrega de pizzas, luego de entrega de pizzas estuve tirando periódico. ¿Cuándo fue su primer negocio? Es que de chiquillo no le puedo llamar negocio. Yo compraba carrillos de control remoto y los usaba. Compraba los carrillos ahí en la Radio Shack, los usaba y luego después los vendí. Entonces no le puedo llamar un negocio porque no realmente, a lo mejor traía no sé, llámale espíritu de querer andar ahí negociando, moviéndole, pero no era un negocio oficial ni de dinero, pero oficial negocio lo puse a los 18 años, ¿verdad? 18 años. Bueno, y ahí es donde entra otra vez, el chiquillo andaba vendiendo esto. Lo que sí considero que sí fue negocio, y me tengo que regresar, oficial fue a los 18, oficial, pero donde considero que un negocio que fue inoficial, fue como a la edad de los 12 años a lo mejor. 11 o 12 años. Y déjame te explico por qué. Yo aprendí a hacer plumas con hilo omega. Entonces compraba las plumas Bics, esas de la tienda, y me iba y me compraba hilos omega, y pues me acuerdo hacer varios con mi nombre, Raúl Luna, y les ponía la colita y pues se miraba bien chévere la pluma, ¿no? Fue bueno. Y pues con esa escribía, con la pluma esa escribían en la clase. Y pues allí los estudiantes lo miraban, los otros de la clase, y yo, qué bonita pluma, y esto y lo otro. Y pues yo lo hice con el propósito de que la vieran y después obviamente que hicieran órdenes. Entonces, así comenzó, ¿no? Me acuerdo, estaba en la escuela elemental. Y en vez de hacer la tarea, me ponía a vender plumas. Ese fue el negocio inoficial. Vendía las plumas en $5. Entonces, a veces hacía entre 15 y 25 plumas, dependiendo las órdenes, dependiendo la cantidad de órdenes. Pero lo más que llegué a hacer fueron 25 plumas en una tarde, una noche. Pues no hacía, ponía ahí a que me ayudaran los carnalillos y órale, agárrense. Y yo hacía lo más difícil y pues a ellos los ponía que me ayudaran a hacer ciertos recortes bien sencillos. Y me iba más o menos, o sea, digo, me iba bien, pues, para ser un chiquillo, un chamaco, y todos los días vendía, todos los días me hacían órdenes. Hasta que me agarraron y en la escuela me dijeron que no podía andar haciendo eso. Qué tonto es, porque me pararon
en vez de que las mismas escuelas te impulsen y te digan, hey, échale ganas. O sea, ahí vas con el negocio, no vendas así, no puedes vender aquí, o sea, no estás haciendo ni la tarea, ¿no? O sea, en vez de que te impulsen, te den alas, te las cortan. Y recuerda que, okay, se acabó el negocito, tenía el negocito de plumas. Se fue. Voló. Entonces ese fue el que fue inoficial. Uh-huh. Ya el oficial fue a los 18 años. ¿Verdad? ¿Qué era el negocio? Fue un restaurante italiano en la ciudad. ¿Pero usted no es italiano? ¿Qué? No soy italiano, pero la bandera casi es igualita a la de México, ¿no? Yeah. Nomás que le falta la águila, la víbora y le falta nopal y varias cosas. No, lo que pasa es que toda mi familia trabajó en eso. Entonces, al trabajar en eso, pues obviamente, ¿qué era lo único que iba a hacer? Qué poderoso. El ambiente en el que uno crece es en lo que te vas convirtiendo. Entonces, yo crecí en ese ambiente de los restaurantes de comida italiana y pensé que por ahí era. Se abrió el restaurante y de ahí el resto. Ahí es donde, podría decir, ya comienza el inicio o la fase anterior de cuando anduvo todo un año encuerado, ¿no? Me recuerdo, puse el restaurante, faltó. Para el año que anduve encuerado, sí faltó. Estamos hablando, yo tendría 18 años. El año... 8 años, ¿no? ¿Mande? ¿Como 8 años? No, yo tenía 18 años. Sí, pero fueron desde los 18 pasaron 8 años para que sí. Lo que sí sé es que fue en el año, el año que anduve encuerado, que de plano fue fatal, fue de lo más gacho en mi vida. Frillazo. Frillazo, sentía todo congelado, sentía que no la armaba en ocasiones, dije, oye, ¿en qué me metí, no? Entonces, pero fue creo que en el 2009. Creo que fue en el 2009. ¿Qué sucede desde... obviamente comienza en los bienes raíces, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿19 años? A los 16, justo en el intermedio, de mis 14 a los 16, de mis 14 a los 18, intento comprar un 4 apartamentos. De hecho, hice la oferta, hago las inspecciones, pero hago la oferta a nombre de mi papá, porque yo sabía que yo no tenía la edad. Entonces hago las inspecciones, a la hora de hacer el préstamo pues me doy cuenta cuál fregado, ni yo califico, ni él califica, ni nadie califica, ¿no? Entonces gasté nada más haciendo las inspecciones y allí fue la primera vez, el primer intento, no se pudo, total, yo no vine haciendo la primera compra oficial de bienes raíces hasta los 19, ya llegando a los 20. Boom, 19 años empiezas. Lo hacía por un lado, o sea, porque obviamente tenía el restaurante y todo eso, lo hacía... El restaurante lo puse a los 18 años de edad. Duré con él menos de un año y me di cuenta que era un encarcelamiento. O sea, literal, me di cuenta que había pagado para encarcelarme. Y no era lo que yo quería. ¿Yo creo que todos los que tienen restaurantes se encarcelan? Hasta cierto punto, si no tienen sistema, si no lo hacen en escala, si no lo hacen en una escala grande, si no hay sistemas y si no están muy bien ubicados, los restaurantes son bien celosos. La comida no es sencilla. Ahora, hay personas para quien obviamente les va bien, pero es porque ese es su oficio. Para mí la cocina, estoy claro que no es mi oficio. Y debo respetar y honrar, entender cuando no es lo que yo me identifico y no es lo mío. Y pues total, ¿no? Los 7, 8 meses después de tener el restaurante, le llamo a un tío mío, le digo, oye, ¿a quién conoces tú que sea agente o que sea alguien que me pueda ayudar a vender este asunto? De hecho, me presenta su broker. Lo más interesante de todo es que el broker llega, lo pone a la venta, lo vendemos y allí fue cuando me arranqué a los bienes raíces. Después de que lo vendí me arranqué ya más de forma seria en invertir en los bienes raíces. ¿Qué edad tenía? Tenía 18, iba para 19.
ya estaba estudiando, pero no con la misma intención o atención que cuando vendí el restaurante. Cuando vendí el restaurante, obviamente, estaba totalmente enfocado ya en los bienes raíces. Y luego tiraba periódico en las mañanas. De 1 a 5 de la mañana tiraba periódico y luego después, durante el día, estaba invirtiendo. Hacía inversiones y también era agente de bienes raíces. Y eso fue desde los 20, como los 19, 20 hasta los 26. Correcto. ¿Qué sucede en esa etapa? Construimos un mini imperio de bienes raíces entre compras que hicimos. Recuerdo que comenzamos a invertir, ¿no? En barrios de los más feos, donde nadie vendía, donde nadie quería entrar en aquella época. Y me financiaban esos tratos los dueños. Como eran bien difíciles de vender, pues yo buscaba la manera que me los financiaran. Entonces yo no tenía crédito, no tenía nada, entonces tenía que crear de la nada. Sin embargo, nos fue muy bien, nos fue muy bien, crecimos de una manera muy rápida, los bienes raíces explotaron en ese tiempo, cometí múltiples errores grandes, que hizo que en el 2009, después del desplome hipotecario, que era lo que estábamos hablando, el año de que permanecí encuerado, porque perdí todo. O sea, para que la gente no piense, es porque quedé literalmente desnudo, o sea, en la vil calle, perdiendo todo lo que se había construido. O sea, y eso, la razón por la cual decimos que duró un año encuerado es por una frase de Warren Buffett, que es uno de los, obviamente, hombres más ricos, que dice que cuando la marea baja es cuando te das cuenta de quién andaba desnudo. Correcto. Te das cuenta, cuando la marea baja, te das cuenta quién andaba sin ropa, pues. Entonces, duró un año mi bancarrota, de hecho. Duró un año. Un año de angustia, de intensidad, de incertidumbre, de inquietudes, de estrés, de miedo, de pensar estupideces, y lo que me llevó allí fueron múltiples errores, sin duda alguna. Errores que se aprenden y de la cual obviamente, otra vez, vivo agradecido, de hecho. Pero fue un año que es necesario y que a su misma vez es importante para la construcción del carácter humano, especialmente cuando no la traes, cuando piensas que no es necesario. La vida te da circunstancias para que tú sigas volviéndote más sabio, si es que no se te acaba el hambre. Recuerdo ayer estábamos en una de las clases, de hecho, de las que obviamente usted da, una de las mentorías que tiene, y escuché fue algo que escuché ayer que me llevé de esa clase entera, ¿verdad? Que es de que todo lo que le sucede, cuando le sucede, usted dice, o sea, no se enoja, sino simplemente dice, es una conspiración para mi éxito. Correcto. Entonces, lo que yo admiro es de que, o sea, ¿cuánto fue el total de lo que perdió? Perdí arriba de $20 millones en valoración. O sea, personas que hubieran perdido eso no hubieran continuado, ¿no? Mayoría, escuchamos historias, o sea, en la academia escuchamos historias de estudiantes que también perdieron y hasta apenas, he escuchado historias de estudiantes que apenas en estas épocas están pensando en comprar de regreso, o sea, que pasaron más de 10 años, 12 años y se están recuperando apenas, pero usted no, y que de repente eso podemos dejarlo para otro episodio, el de cómo usted, en cuanto lo perdió, volvió a no recuperar, pero construir algo nuevo, con una negociación bien fregona que hizo. Total, de hecho. Que es una historia, pues, súper. No, olvídate, o sea, fueron los 12 meses más oscuros de mi vida. Fueron los 12 meses que literalmente salí a la calle y literal, salí a la calle y sentía que la gente me miraba con rayos X, encuerado. Por eso digo un año de andar encuerado, porque yo me sentía encuerado, yo me sentía desnudo, yo me sentía mal. Recuerdo muy claro cuando tuve uno de los billonarios que consulté con él, era colega mío de una empresa que representaba,
y me recomendó, me dice, Raúl, dice, tu problema no es de dinero, tu problema son hábitos financieros. Y usted le pedía prestado a él, ¿verdad? Porque yo le pedía dinero prestado. Me dice, mira, Raúl, el dilema es esto, si yo te presto te hago daño. Dice, y no lo voy a hacer. Dice, porque tu problema no es dinero, tu problema son los hábitos con los que tú vienes creciendo. Y en ese instante no lo entiendes, pero por el otro lado digo, ¿sabes qué? Aquí hay una lección que el universo me está diciendo que ponga atención, y si no estoy haciendo nada al respecto, pues obviamente me va a llevar la fregada. Y me dice, yo te recomiendo que te vayas a bancarrota, yo te recomiendo que inicies de cero, te recomiendo que aprendas de esto, esta lección va a ser tu mejor lección de vida. Dice, sí aprendes, sí no matas el hambre, sí continúas con una visión de querer obviamente lograr hacer algo en tu vida. Entonces, le hago caso y así es como, pues, comienzo el proceso. Y para qué te digo, ¿no? Fueron 12 meses bien difíciles de voluntariamente decir, ok, ¿sabes qué? Aquí están los carros, aquí están las casas, aquí está esto, aquí está el otro. O sea, entregar todo. Tener que colectar, irme al desempleo, a colectar estampillas, colectar comida de los bancos, de comida, y a su misma vez cortar todo en la casa, llegar con mis padres. Recuerdo, estaba en la corte, salgo de corte, y recuerdo cuando me dice el juez y el abogado, me dice que tenemos 14 días para salirnos de donde vivimos, porque va a llegar el sheriff a cambiarle acá, a sacarnos. Llego con los jefes y pues no, hombre, ahí fue un asunto y medio, ¿no? Les tuve que hacer la historia larga. Les tuve que hacer definitivamente la historia larga. Les digo, jefes, necesito hablar con ustedes. Le digo, y en la plática les dije, ¿ustedes confían en mí? ¿Ustedes confían? Dice, sí. Digo, ¿realmente confían? Dice, sí. Digo, ¿están seguros que sí confían en mí? Dice, sí. Dice, ¿qué está pasando? Digo, conste que ustedes me dijeron que sí confían en mí. Y les dije, lo que les voy a decir no es lo que esperan escuchar. Sin embargo, se los tengo que decir. Y que conste que ustedes me dijeron que confían. No quiero que se vayan a alarmar. No quiero que vayan a sentir que es el fin del mundo. No, pues imagínate qué se pueden esperar, ¿no? Dije, no quiero, porque la verdad que es bien duro lo que les voy a decir, pero necesito, hoy más que nunca necesito el apoyo de ustedes. Y me dice, ¿pero qué sucede, Raúl? Le dije, necesitan desalojar la casa. Y era la casa que yo les había regalado. Le dije, necesito que desalojen la casa. En 14 días van a venir los sheriff y se va a entregar la casa. Le dije, y le dije, jefa, va a requerir de que usted se vaya a vender otra vez tamales. Va a requerir, jefe, de que usted regrese a trabajar con él, porque yo los había retirado. Le dije, va a requerir de que usted regrese a trabajar a San Francisco, donde tenga que ser. Le digo, va a ser temporal. Créanme lo que va a ser temporal. Le dije, denme un año, denme 90 días para salir de todo este asunto, pero en un año tenemos que estar de regreso. En un año vamos a estar de regreso. Y sí, ¿no? Mi jefe se va a trabajar, mi mamá comienza a hacer ventas de garage sale, aquí se les llama garage sale, ¿no? Y yo me comienzo a buscar por bienes raíces en que puedo comenzar a invertir otra vez, ¿no? Y pues total, mientras que yo tenía que negociar con el gobierno federal por la bancarrota y todo el asunto que estaba pasando. Para que obviamente les dé contexto a las personas, porque sé que muchos de los que nos van a escuchar o que nos escuchan obviamente saben de bienes raíces, ¿no? Porque lo vienen conociendo de la academia o así, pero sé que muchos son nuevos, bastantes. Si estaba en bancarrota, ¿cómo le era posible empezar a invertir de regreso? Como vengo de la nada, tuve que aprender a crear de la nada. Entonces, cuando digo crear de la nada, a invertir en bienes raíces
sin capital propio, sin crédito propio, sin nada. No nada más porque así inicié hace más de 20 años, pero así tuve que reiniciar la segunda etapa después de la bancarrota. Entonces, simple y sencillamente fue el hecho de tener que aprender a hacerlo. Entonces me hice tan bueno que de la manera que se llevó a cabo es simple y sencillamente una vez que entras a bancarrota, de allí en adelante puedes volver a construir y ya no entra en la bancarrota. El momento que tú haces bancarrota, de allí en adelante tú puedes volver a construir y ya no entra en la bancarrota. Pero entonces lo que yo hice fue buscar obviamente, crear relaciones, contactos extraños, que tuvieran recursos, capital, que tuvieran crédito y usar obviamente los recursos de ellos para invertir en bienes raíces, ya sea porque me estuvieran prestando el dinero o porque nos estuviéramos asociando, y así fue como arrancamos la segunda etapa. Fue con, literal, fue muy similar a la primera. La diferencia en la primera es de que se estaban invirtiendo de la manera incorrecta y no se hacían de forma intensa como se manejó después de la bancarrota. Algo como autosuficiente, ¿no? Se dice autosuficiente. Que los mismos bienes raíces se hacían cargo de ellos mismos, ¿no? Bueno, más que autosuficiente, porque una cosa es que se cubra y otra cosa es que se cubra y te deje. Ajá. Entonces, en la primera etapa, pues eran autosuficientes, nada más eso que se cubrían. Y en la segunda etapa, no nada más se cubren, dejan buen jugo. Y hay una diferencia entre tener una fruta que nada más le sacas para quitarte la sed y hay otra que te quita la sed y te deja jugo hasta para 2-3 veces más. Yes, fantástico. So, arranca de nuevo. ¿Qué sucede de ahí, de aquí en adelante? Podría decir, ¿qué sucedió en esos próximos 90 días que usted les pidió a sus padres? En esos 90 días fueron los más difíciles. Surgió un montón de cosas, entre andar angustiado, me acuerdo bañándome, preocupado, cómo les voy a dar de comer a los niños, andaba pensativo, andaba deprimido en ocasiones, me daba sueño durante el día, prefería estar dormido y no levantarme por no sentir el dolor. O sea, yo ya sabía que no andaba bien, yo personalmente, ¿no? A nivel obviamente emocional. Uh-huh. Y pues todo eso conllevaba por todo lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Pero regreso a invertir en los bienes raíces, regreso obviamente a hacerlo ya con un mundo distinto y radical, y comenzamos, ¿no? Es como, yo utilicé la estrategia de la aviación. La aviación, cuando por ejemplo un avión se cae y quedan sobrevivientes, los sobrevivientes los suben de regreso al avión lo más rápido posible, porque si no quedan tramados. ¿Así? Entonces fue algo muy similar en mi caso, ¿no? Las personas que, como tú lo mencionaste, hay personas que de ese desplome del 2008-2009 apenas están queriendo reinvertir de regreso, quedaron tramados. Yo reconocí que si yo no regresaba rápido, sí, entonces me iba a traumar y llegó un punto en donde sentí que los bienes raíces sentía como que era falso. Entonces, pero no es que fuera falso, es que no se están haciendo las cosas de la manera más correcta. Entonces, en esos 90 días, recuerdo que pasaron, por ejemplo, desde regresar a los bienes raíces, comenzamos a invertir, desde incluso recuerdo que compré un libro de Napoleón Hill, y de estar viendo televisión en la madrugada después de la 1 de la mañana, enciendo la tele, sale un comercial, y en el comercial están vendiendo el libro como la última soda del desierto. Y recuerdo claro que estaba yo bien frustrado, estaba molesto conmigo mismo. Pedían $129 por el libro, nada más 5,000 copias habían hecho, que estas son las originales, que el secreto a este no se lo quitaron. O sea, lo hicieron como que te dieran sed de querértelo comer, ¿no? Y frustrado porque no tenía los $129, tenía $100 en la cuenta de banco. Pero de esas veces que si te esperas tantito más, van a decir, pero si ordena en los próximos 10 minutos, le damos tanto descuento, ¿no? Por $69.99. No, hombre, cuando escucho el precio de $69.99, parecía chiquillo
con juguete nuevo, ¿no? Llamo, ordeno el libro, ya con las 3 semanas y allí surgieron ciertas cosas bien grandes. Primero que nada me hice promesas de vida y una de ellas fue: me voy a desarrollar personalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, hasta el día que me vaya de este mundo, hasta el día que me muera. Es un pacto conmigo, es una decisión. Porque yo sé que mucho de lo que me ha pasado en la vida, de forma retosa, ha sido porque el reto ha sido más grande que mi desarrollo. Entonces, es claro que tenía que desarrollar. Cuando el reto es más grande que tu desarrollo, te paralizas, te sientes como que, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Cómo salgo de esto? Y desde que hice ese cambio, donde ahora mi desarrollo tiene que ser mucho más elevado, mucho más intenso, mucho más grande que los retos, pues entonces lo resuelves. ¿Qué serían esas 3, ahora sí que diría, errores que cometió al crear este mini imperio? El primero, tener todo a mi nombre personal. Ese es el primero. Todo a mi nombre personal. No lo tenía separado, no lo tenía estructura legal, estructurado. Mejor, ¿no? Correcto. Todo, ese es error número 1. Error número 2 es el hecho de que todos los préstamos estaban garantizados a nivel personal. ¿Okay? Entonces, y el error número 3, el hecho de sobrepagar por los tratos o conformarte de que el trato con que pagara la deuda y pagara todo, aunque no quedara para manejamiento, aunque no quedara para reservas, aunque no quedara extra, aceptar ese tipo de inversión. Hay muchos más, pero esos son los 3 que se vienen rápidamente a la mente. Ok, so, llega el libro, obviamente se hace esas promesas. ¿Qué sucede después? Comenzamos a leer, me acuerdo, irme al lonche todos los días a la medianoche, al mediodía, irme al parque, comía y leía, y así fue como comenzó mi desarrollo. Mi desarrollo personal, ya por mi cuenta, ya por anhelo, ya por deseo, ya por mí mismo, así comenzó. Entonces, y de ahí un friego más, de ahí podemos durar en el... es que es para hacer la historia larga, pero no para hacerla súper larga, ¿no? Sí, claro, nomás que súper larga, pero en pedazos. Claro. En pedazos, porque si nos fuéramos por años, estoy seguro que pudiéramos hacer como todo un año aquí. Si nos fuéramos por año. Obviamente hay lecciones, sin duda alguna hay lecciones de vida. Como los errores, ¿no? Como eso y muchas otras cosas. No, y ese fue el año, la verdad que ese fue el año en el que anduve encuerado. 12 meses que yo me miraba desnudo, que yo sentía que los demás me miraban desnudo, porque todos me conocían como la persona que me iba bien y que lo tenía todo y etcétera, etcétera, y después no tenerlo. Entonces yo mismo me miraba desnudo, o sea, y como yo mismo me miraba así, sabía que los demás te miran como tú te ves. Wow, fantástico. Sé que se viene, obviamente, construir algo sumamente grande a lo que tenemos ahorita, que obviamente lo que viene siendo Mr. Raúl Luna en este presente. Pero me gustaría dejarlo para otro episodio, ¿verdad? Ahora sí que los voy a dejar como las novelas, porque literalmente lo que sucedió en esa segunda década, y que obviamente yo he escuchado y conozco la historia, fue que construyó algo 2 veces más grande, o 3, 4 veces más grande, pero en la mitad del tiempo. Ahora, antes de irnos, ¿qué serían 3 consejos que podemos darle? Porque obviamente queremos darles valor, que es a través de su historia creo que han aprendido bastante. Pero ¿qué serían 3 consejos que pudiéramos darle a alguien, por ejemplo, que quizás tiene un trabajo, o que quizás ya está haciendo negocios y quizás tuvo una experiencia similar, o que quiere empezar a hacer negocios, pero que de repente algo los detiene, ¿no? ¿Qué serían esos 3 consejos para que alguien empiece a emprender? Número 1, que tengan claro que ellos son el activo más importante y valioso que jamás puede existir en el planeta Tierra. Y cuando yo hice ese cambio en mí, yo sé que todo cambió. Entonces te tienes que ver como el activo más importante. Y partiendo desde ese activo, si tú eres el activo más importante, entonces significa que ese activo debe de tener lo mejor de lo mejor.
y no debe conformarse con miserias, con escaseces, con tonterías. ¿A qué me refiero? Que eso nos lleva al número 2, ten el conocimiento. No seas baratero con el conocimiento, porque es el conocimiento que va a hacer que el activo produzca. ¿Bien? Entonces ese es el número 2. Y el número 3 es asegúrate de tener un mentor. Asegúrate de si quieres velocidad, mentoría. Si quieres irte a paso de tortuga, no hagas las 3 cosas que acabo de decir. Pero si usted hubiera tenido ese mentor que le hubiera dicho, no lo hagas así. Pues fuera muy distinto, porque el mentor ya ha caminado, ya es como en el caso tuyo personal. Hay tratos que yo les he dicho a ustedes, no pierdan el tiempo, o sea, están perdiendo el tiempo. Yes. Yo no tuve eso. Yo tuve que perder el tiempo, tuve que llevarlo. Entonces déjenos saber en los comentarios qué se llevan, qué aprendizaje obviamente es el que más les impactó en lo personal. Viene siendo precisamente eso, ¿no? De que nosotros si nos tomamos, ahora sí que si tenemos cuidado de nosotros mismos y crecemos como personas, pues todo lo demás crece, ¿no? Hay una frase que me gusta, que usted me repite bastante, es hasta donde tú crezcas, es a donde tus resultados y tus ingresos van a crecer. Y pues me ha tocado experimentarlo, obviamente lo veo de usted, y pues muy agradecido de obviamente compartir no más conmigo, con obviamente todo el equipo, sino pues ahora con todos nuestros suscriptores. Así que si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo, enciende la campanita y pues bueno, nos veremos el próximo jueves. Para hacer la historia larga, bienvenido y asegúrate, obviamente, de estar aquí conectado, porque si buscas por verdadero conocimiento y sabiduría, viene de la experiencia, no de la teoría. Así es que, bienvenido, nos estaremos viendo próximamente en el siguiente episodio.